lo que planteamos fue que se podía ver de forma microscópica y de forma macroscópica el problema de la corriente y de la resistencia. Establecimos un área A por donde pasaban unas cargas. Fui muy enfático en la última clase en decirles que en realidad los electrones, ¿cierto? Estos amigos van en el otro sentido, ¿cierto? Y que entonces lo que se establece es como una corriente de huecos, ¿cierto? Entonces todos los electrones van en sentido contrario al sentido en que van los huecos, ¿sí? Pero esto es una convención, se dice que la corriente va en dirección del campo eléctrico, porque el campo eléctrico iría de más a, si pones aquí un electrón en esta parte, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico va en la misma dirección en que va la corriente, ¿cierto? El campo eléctrico iría acá. Eso es una convención interesante para no molestar con signos ni todo ese tipo de cosas. Definimos la corriente I como el promedio de cargas que cruzan por promedio de tiempo, por unidad de tiempo, y siguiendo a nuestro amigo Newton con la teoría de las fluxiones y todas esas cosas, que fue el que inventó las derivadas, decimos que I es la cantidad de carga que el diferencial de Q por dt. Luego, bueno, esa es una forma grande de ver el problema, es decir, la forma macroscópica, macro, es verla en términos de un parámetro que se llama corriente, pero también les dije que la forma microscópica es verlo en términos de un parámetro que se llama densidad de corriente, ¿cierto? Entonces, hicimos unos cálculos la clase pasada diciendo, bueno, vamos a decir que hay una velocidad de deriva de esas cargas, esa velocidad de deriva la podemos relacionar con física mecánica como velocidad de deriva es la cantidad de espacio que recorre dividido la cantidad de tiempo. Y empezamos a hacer como un poco de matemáticas y a decir, bueno, realmente definamos una cantidad que es I corriente igual a integral de J punto de A. Dije que esta integral doble se debía a que esto era un diferencial de área, ¿cierto? Luego, bueno, ¿cuántas cargas realmente cruzan un espacio determinado? Entonces, las cargas tienen un valor Q, que es la carga del electrón, son N cargas y cruzan un área A en un espacio delta de X, y luego fuimos haciendo cositas, hasta que encontramos una expresión que ustedes, si no le entienden ahora, pues pueden ir a las notas del MIT, y esta expresión es una expresión de tipo microscópico, donde el número de cargas, la carga del electrón al cuadrado, un tiempo tau, que es el que demora en pasar por un área, y la masa del electrón son parámetros completamente microscópicos. Y incluso el campo E puede considerarse un parámetro microscópico. Entonces, esta cantidad que se encontró por allá en el año 1870, 1880, se suele llamar sigma, ¿cierto? Conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica. Entonces, de aquí se define un parámetro que es la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente J. Yo les dije que esa era la forma de la ley de Ohm, y todos pues los que conocen la ley de Ohm saben que la ley de Ohm no se escribe de esta manera. Entonces, simplemente es la ley de Ohm en forma microscópica, donde sigma ya les dije que era y se los mostré en la diapositiva pasada. Ok, bien. Luego queremos, a partir de esta forma microscópica, encontrar la forma macroscópica, es decir, la corriente. Entonces simplemente definimos una diferencia de potencial, y esto va a ser la clave para encontrar la relación entre una cantidad microscópica y una cantidad macroscópica, ¿cierto?
Entonces, B es igual a E por L, delta de B. Eso es un cálculo muy fácil de hacer. Luego reemplazamos E en esta expresión. Aquí. Eso da sigma delta B sobre L. Y entonces vamos a tener que delta de B es L sigma J. Esto lo llamamos L sigma A. Y tenemos que J pues está relacionado como I sobre A por una integral que hay por allá atrás. Entonces, en última instancia, lo que uno encuentra es la forma normal en que está escrita la ley de Ohm. Delta de B es igual a R por I, y esto lo vamos a llamar la resistividad. La resistividad es el, el parámetro inverso a la conductividad eléctrica. Bueno, ya luego, en el documento y en lo que conté en la clase pasada, les dije que habían materiales ómicos. Ómicos era que cumplían a cabalidad esta relación, ¿cierto? Si hacíamos un gráfico de delta B o de I versus delta B, entonces la pendiente era 1 sobre R. Yo les hice la comparación de la ecuación de la recta. Y habían materiales, o existen, no habían, existen materiales que son no ómicos, que tienen un comportamiento por fuera de la ley de Ohm. Y la ciencia de los materiales en el siglo pasado y en este siglo es una de las ciencias más desarrolladas a nivel técnico y tecnológico en la humanidad. Bueno, ahí establecimos que la resistencia se medía en ohmios, que un ohmio es un voltio sobre un amperio, y hasta ahí llegamos. Luego, definimos este parámetro, resistividad inverso a 1 sobre conductividad, el mismo parámetro escrito en términos de cantidades microscópicas, m sub e sobre n e cuadrado tau. Luego, entonces, hicimos todo estos reemplazos y encontramos que la resistividad es RA sobre L. Entonces, despejando la resistencia de ahí, este R, ¿cierto? Se encuentra que cualquier material va a tener una resistencia dada por su coeficiente de resistividad, la longitud del material que usted tome, qué tan largo, qué tan cortito es, y el área de ese señor. Listo. Y creo que entonces juntamos J, que es igual a sigma por E, o sea, conductividad por campo eléctrico. Luego definimos resistividad como 1 sobre conductividad, y luego encontramos resistencia, ¿cierto? Entonces son como 3 cantidades ahí que se relacionan y que vale la pena que ustedes miren las notas y entiendan esta parte que no es tan difícil en electricidad y magnetismo. Luego tenemos entonces una ley que es interesante, se cumple y depende de un parámetro alfa. Y esa relación o esta ecuación dice que la resistividad de un material en realidad cambia con la temperatura. Si un material está a 20 grados, va a tener un valor de resistividad distinto a si ese mismo material va a estar a 30, 40, 50 grados. Por eso cuando compras un circuito integrado o cuando compras un dispositivo, te dicen, vea, esto te va a funcionar muy bien entre menos 5 grados o 1 grado hasta 30 grados. Porque cuando tienes cambios bruscos de temperatura, esta resistividad va a cambiar y esto no va a funcionar tal cual debería funcionar. Entonces, cada material tiene un valor de resistividad dependiendo de la temperatura, y aquí simplemente mostramos valores de resistividad en menos 8, valores de conductividad muy altos,
y un coeficiente de temperatura dado por 0.0038 y así sucesivamente el valor de alfa que hace que eso cambie para cada material. Entonces, en el documento que es el documento que ustedes deberían estudiar para volverse unos duros en electricidad y magnetismo y estar hablando el mismo lenguaje que hablan los estudiantes del MIT o de universidades del primer mundo, pues deberían mirar esto. ¿Listo? Y aquí lo importante es que, por ejemplo, los aislantes, observen que la resistividad de los aislantes es una cosa de 10 a la 14, de 10 a la 10, 10 a la 14, mientras que la conductividad es de 10 a la menos 14, 10 a la menos 10, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, el cuarzo fundido tiene un valor de resistividad, es decir, mover una carga en cuarzo fundido es prácticamente muy complicado porque tiene un valor de 75 por 10 a la 16. Eso es un número gigantesco, muchachos. Ese 10 a la 16 puede ser tranquilamente el tiempo que lleva el Sol en, el tiempo de vida de la estrella nuestra, o creo que puede ser mucho menos. Estoy diciendo algo ahí a la carrera. Pero observen que la conductividad, pues es una cosa de 1.33 por 10 a la menos 18. Mientras que si miran la tabla al contrario, van a encontrar en los metales unas conductividades muy altas y unas resistividades muy bajas, y eso no tiene nada nuevo bajo el sol, porque justamente eso es lo que nosotros estamos buscando. Bien, 5 minutos más y descansamos. Vamos ahora a hablar de un tema que es la energía eléctrica y la potencia. De esto hablan todos los días en las noticias y le dicen a uno, trate de conseguir, trate de conseguir bombillas que consuman menos potencia. Trate de no tener tantas luces encendidas para que no consuma tanta potencia. Porque su factura de servicio se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, esto lo pueden imaginar ustedes de la siguiente manera. Aquí está la represa, ¿cierto? Esa represa gigante que tenemos nosotros en, aquí en Antioquia, la última que ha generado tanto lío. Aquí lo que vamos a tener son unas máquinas que a través de un proceso magnético, ¿cierto? No, de un proceso de paso del agua por ellas. Tiene que pasar el agua de una forma muy rápida, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos energía potencial. La energía potencial está dada por la cantidad de agua que tenemos acumulada dentro de la montaña, ¿cierto? A medida que abrimos un tubo y esa agua pasa por estos generadores, entonces esto se va convirtiendo en energía cinética, ¿cierto? Energía cinética. Ok. ¿Cuál es la idea? Lograr mucha energía cinética para poder mover estas turbinas. Estas turbinas hay que moverlas, son agentes mecánicos que hacen un trabajo son unas bobinas gigantes, y esas bobinas gigantes lo que hacen es generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que se genera ahí, ¿cierto? Que en la parte final de este curso lo vamos a aprender cómo es. Ese campo eléctrico, podríamos decir que como delta de B, delta de B es igual a E por D, ¿cierto? E por D. Entonces observen que nosotros realmente estamos generando un campo eléctrico aquí, pero ese campo eléctrico nos está generando un delta de B sobre D. Es decir, si yo
cojo esta D y la borro de aquí. Voy a borrar solo un pedacito. Bueno, no me voy a poner en esas. Simplemente digo, esto lo elimino de acá y lo paso a este lado. Entonces observen que uno lo que va a generar es un delta de B. Esta distancia D no es tan importante ahí, pero pues también juega porque en la medida en que los cables son más extensos se va perdiendo potencial. Pero observen que ustedes estamos, por ejemplo, en Colombia, la empresa XM, que es la comercializadora gigante de todo esto, lo que hace es comprar en la bolsa este potencial, listo, generado por esta represa. Cuando tenemos las represas muy secas, entonces nos toca hacer una cosa, muchachos, que es la siguiente. Nos toca poner algo que se llama una termoeléctrica. Listo. Entonces aquí tenemos unas instalaciones termoeléctricas. Esas termoeléctricas nuestras funcionan con carbón. Entonces nosotros tenemos mucho carbón y lo que hacemos es un proceso de calentar ese carbón, generar unas altas temperaturas para poder lograr lo mismo, mover las benditas turbinas. Listo. Entonces, Colombia tiene una matriz que es esta matriz de represas. Bueno, todas las que tenemos, más una matriz de termoeléctricas. Listo. Algunas termoeléctricas de estas pueden funcionar con gas. ¿Cuál es la pelea, por ejemplo, que el gobierno actual tiene, que es un gobierno folclórico? Decir que con esto contaminamos demasiado, pero nosotros realmente compensamos demasiado, ¿sí? Con toda con todo el ecosistema que tenemos. Es decir, no es que las termoeléctricas generen contaminación y contaminación. Si usted compara esta contaminación que genera esto, puede ser menos del 0.001 de la contaminación que genera, por ejemplo, una ciudad como Los Ángeles, California, ¿cierto? Entonces, uno dice, ve, nosotros somos felices pegándonos tiros en los pies. ¿Por qué? Porque a pesar de que generamos contaminación, es demasiado baja, la compensamos con huella de carbono y podemos hacer que nuestras termoeléctricas funcionen. Pero los gobiernos populistas dicen que no, que eso hay que acabarlo, que eso tal cosa, que eso tal otra, y observen que casi estuvimos a punto de irnos a un racionamiento de energía por la torpeza de gente que no sabe de estos temas. Listo. Una persona que sepa estos temas dice, hombre, pues si yo genero 0.01 y lo compenso sembrando árboles y tengo energía, pues eso hay que hacerlo, ¿cierto? Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que una de las cosas más abundantes en el mundo es la ignorancia, ¿sí? Y creer que uno sabe. Entonces, generamos este potencial y ese potencial es exactamente, miren, esto es como si fuera su casa, es este potencial. Por eso es que le están cobrando a uno en la factura, por este bendito potencial delta de B. ¿Listo? Entonces, cuando uno enciende una bombilla, esa bombilla actúa justo como una resistencia. Todos los electrodomésticos son resistencias. Por eso es que este modelo ingenieril es tan bacano, porque esto puede ser una licuadora, puede ser una plancha, puede ser el horno en que usted cocina su comida, puede ser su celular, esto puede ser su televisor, esto puede ser la bombilla. Entonces, observen lo que yo les he enseñado a lo largo de este curso y que quiero que les quede. Es realmente la ingeniería es el arte de modelar y modelar para poder hacer buenos cálculos, ¿cierto? Ya los modelos los hacemos en computadores, ustedes pues todavía están apenas aprendiendo lo básico de estas cosas. ¿Cuál es la idea, jóvenes y jovencitas? Es que en nuestro modelo de cualquier electrodoméstico esto es una bendita resistencia. ¿Por qué?
porque eso disipa potencia. Eso, para poder funcionar, hace un trabajo y ese trabajo se convierte en calor, ¿cierto? El equivalente mecánico del calor. Y ese calor, obviamente, va a llegar al medio ambiente, pero ya tenemos tecnologías que nos permiten que eso no sea tan crítico y cada día buscamos que esto sea mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, uno diría, profe, y entonces la termoeléctrica es la única que contamina. No, jóvenes, ustedes también están calentando el planeta con todos estos electrodomésticos, ¿cierto? Cualquier cosa que disipe potencia va a generar un calor gigantesco. Me queda un minuto para que descansen. Entonces, ¿cuál es la potencia que se disipa ahí? Es el cambio en la energía potencial con respecto a T. Y esto va a ser delta de Q sobre delta de T por delta de B, y eso da I delta de B. Pueden ir mirándolo en las notas, pero la idea fundamental es la siguiente. La potencia que se disipa en cualquier resistencia, que es cualquiera de las cosas, electrodomésticos y todo lo que usted tiene en su casa, será I por delta de B, pero delta de B es I por R, entonces esto va a dar I por R. Y entonces, mis queridos y estimados jóvenes, esto va a dar la corriente al cuadrado, que es un parámetro macroscópico, perdón. Micro es la densidad y cuadrado por R. Y esta es la potencia que se disipa en un electrodoméstico, en un circuito en su casa, y uno podría eh, eh, hacer, eh, hacer muchas cosas con esto. Hay dos tipos de potencia, yo no voy a hablar mucho de eso, pero hay un tipo de potencia que se llama la potencia activa, que es muy interesante, que es esta, y hay una potencia que se llama la potencia reactiva, que tiene que ver con la parte de magnetismo que voy a explicar en la segunda, en las siguientes semanas de clase. Entonces uno tiene potencia activa, potencia reactiva, pero en este caso esta es potencia activa. Y esta parte, muchachos, es más de unos circuitos que se llaman circuitos AC, de corriente alterna. Listo. Luego les muestro que esto se casa con la teoría de ondas, etcétera, y que eso se vuelve muy bonito, muy bello, y que entenderlo, pues, si quieres conocer el mundo, estudia física, le decía yo ayer a mi hija, y creo que eso es lo que pasa. Entonces, la potencia disipada aquí, voy a borrar esto, en esta resistencia que equivale a cualquier electrodoméstico que usted tiene, no va a ser más que la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Usted puede coger una lámpara LED y decir, ah, bueno, ¿cuánta potencia disipa? Tanta. Un bombillo antiguo, ¿cuánta? Tanta. Y así sucesivamente se puede medir eso. Bien, 8:32. Hagamos el resumen ya. Aquí lo teníamos. I promedio, J, R, Rho, B sub D y R. Esas son las cantidades que están en ese módulo 6 del MIT, y esas son las cantidades que, que vamos a ir trabajando a lo largo de la segunda parte. Observen que nosotros empezamos definiendo la ley de Coulomb, de la ley de Coulomb definimos el campo eléctrico, y ya estamos juntando el campo eléctrico con cosas que son densidad de corriente. Luego dijimos, no, esta densidad de corriente tiene que ver con la conductividad, pero vamos a definir más bien la resistividad, que es el inverso de la conductividad. Y luego, bueno, pero también hay una cosa. Si tomo un pedazo de algo y tomo el delta de B, entonces eso puedo definir la resistencia de ese material, y
así sucesivamente puedo llegar hasta esto y luego llegar al término de potencia que tuvimos. No pierdan de vista que la idea de esto es aplicarlo. Bueno, esta es la segunda parte de lo que expliqué. Yo creo que hay una cantidad de problemas resueltos que se los dejo a ustedes para que ustedes los hagan y los entiendan, y si tienen alguna duda simplemente me escriben sobre resistividad, eh, cómo una juntura, dos cables juntos, eh, cómo calcular el J. Bueno, esto todo lo pueden ver ustedes ahí en la parte de, en el documento, que es lo que deberían estar estudiando muy juiciosos para la segunda parte de este curso. Listo. Entonces, jóvenes, 8:34, nos vemos a las 6:50 en esta clase. ¿Les parece? 8:50, volvemos a encontrarnos para continuar ya con un nuevo tema que tiene que ver mucho con esto y que conecta todo ese conocimiento bacano que estamos viendo y que es muy entretenido. Nos vemos enseguida, 8:50.
Hola, bien. David, Antonia, Emanuel, Mariana, Mateo, Juan David, María de los Ángeles y ¿quién más está? Santiago. Ok. Entonces, quiero que miremos un tema que es muy actual y quiero que miremos este video. Este video me parece muy genial. Hoy voy a mostrar un par de videitos. Este va a ser el primero que ustedes van a ver en el día de hoy. Entonces, disfrútenlo porque es una cosa muy loca. Materiales que no se calientan cuando fluyen corrientes eléctricas a través de ellos, levitación usando campos magnéticos, todo esto es posible dentro del mundo de la superconductividad. Quédate a ver el video y te lo cuento. La historia de los superconductores comienza en 1911. De hecho, un poco antes, en 1820, cuando el grandísimo, el genial Michael Faraday demostró que la mayoría de los gases se pueden licuar, es decir, que pueden pasar del estado gaseoso al líquido. Esto lo consiguió mediante el aumento de presión o bien mediante la disminución de la temperatura. Pudo licuar dióxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco y otros gases más. Y en 1848, William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, probó rigurosamente la existencia del cero absoluto, la temperatura más baja posible. 0 grados Kelvin es 273 grados centígrados bajo cero. Aquella temperatura de inmovilidad casi total de las partículas, la temperatura más baja posible. Los siguientes años se consiguió licuar muchos otros gases, pero uno en particular se resistía, el helio. Hasta que en 1908, Heike Kamerlingh Onnes consiguió licuar helio, desarrollando métodos con los que fue capaz de alcanzar temperaturas de aproximadamente 1 grado Kelvin por primera vez en cualquier lugar de la Tierra. Esto es impresionante. Así comenzó la era de la física de baja temperatura, pero Onnes fue más allá y estudió la variación de la resistencia eléctrica de los metales con la temperatura. Se sabía que la resistencia eléctrica de un material, es decir, la oposición que éste ofrece al flujo de la corriente eléctrica, disminuye linealmente cuando los metales se enfrían por debajo de la temperatura ambiente. Pero había un gran debate sobre qué pasaba con la resistencia a medida que la temperatura se acercaba al cero absoluto. Usó platino, pero tuvo problemas con las impurezas, y en aquella época el metal más puro disponible era el mercurio. En 1911 descubrió que la resistencia del mercurio a temperaturas muy bajas se volvió desmesuradamente pequeña, pero la forma en que disminuía la resistencia del mercurio era completamente inesperada. En lugar de disminuir linealmente mientras la temperatura se acercaba a 0 grados Kelvin, la resistencia caía bruscamente al alcanzar una temperatura de 4 grados Kelvin. Las propiedades eléctricas del mercurio por debajo de los 4 grados Kelvin son absolutamente distintas a las que tiene a temperatura ambiente. Este estado, donde la resistencia eléctrica desaparece, lo llamó estado superconductor. Es decir, en un superconductor la resistencia eléctrica es nula. Esto significa que si una corriente eléctrica pasa por estos materiales, los electrones fluyen sin perder energía. Se aprovecharía por completo la energía. Así se descubrió el fenómeno de la superconductividad, al estudiar la resistencia eléctrica de los metales a muy bajas temperaturas. En el estado superconductor, la resistencia es cero por debajo de una cierta temperatura crítica, así que el efecto Joule desaparece y no hay calentamiento del material por el que fluye la corriente eléctrica. En 1913, Kamerlingh Onnes recibió el Premio Nobel de Física por el estudio de la materia a bajas temperaturas y la licuefacción del helio. Después se descubrió que muchos otros metales tienen resistencia cero cuando la temperatura estuvo por debajo de cierta temperatura crítica. Las propiedades magnéticas de los superconductores son también espectaculares. En 1933, Hans Meissner y Robert Oxenfeld estudiaron el comportamiento magnético de los superconductores y descubrieron que cuando algunos se enfrían por debajo de sus temperaturas críticas, en la presencia de un campo magnético, el flujo magnético se expulsa desde el interior del conductor. Es decir,
Los superconductores no solo eran conductores perfectos, también son diamagnetos perfectos. Pequeño paréntesis. El diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Este fenómeno fue descubierto en 1845. Ya te imaginas por quién. Por Michael Faraday. Usualmente, si hay un campo magnético presente, las líneas de campo atraviesan la mayoría de los objetos, pero al aplicar un campo magnético externo a un material superconductor, el flujo magnético, las líneas de campo, no penetran, sino que es repelido por el material cuando se encuentra en el estado superconductor. Así que si colocas un imán sobre un superconductor, el imán queda flotando. Es el fabuloso efecto de la levitación magnética. ¿Por qué ocurre la superconductividad? Han aparecido muchas teorías para intentar explicar la superconductividad, pero la más aceptada es la teoría BCS, por las siglas de los apellidos de los físicos que la propusieron en 1957, John Bardeen, Leon Cooper y John Robert Schiffer, y se basa en el hecho de que los portadores de carga no son electrones, sino parejas de electrones, llamados pares de Cooper. Los electrones habitualmente se repelen debido a que tienen igual carga. Sin embargo, cuando se hallan inmersos en una red cristalina, es decir, la microestructura del material, es posible que la energía entre ellos sea negativa, es decir, de atracción, en lugar de positiva, o sea, repulsiva, de manera que se crean parejas para minimizar la energía. Esta teoría tiene muchas limitaciones. No explica el porqué de la superconductividad en aleaciones o en cerámicas, pero consigue explicar el efecto Meissner, así como la superconductividad en muchos elementos y algunas aleaciones. Por esta teoría, estos tres físicos ganaron el premio Nobel en 1972. ¿Y qué aplicaciones tiene todo esto? En física de alta energía, pues se utilizan campos magnéticos para acelerar, enfocar, manipular y analizar haces de partículas cargadas de energía. Los imanes superconductores generan campos magnéticos más intensos y permiten investigar áreas que con los imanes convencionales simplemente no se puede. Se han desarrollado prototipos para aplicar la superconductividad en el sector de la energía eléctrica. Por ejemplo, los generadores superconductores. Ofrecen una mejor estabilidad del sistema frente a cambios de frecuencia. Su tamaño se puede reducir hasta un 50%, pues funcionan en campos magnéticos más altos, entre 5 y 6 teslas, y la eficiencia podría incrementarse. Otra aplicación sería en el transporte, por ejemplo, imanes para levitación, propulsión y guía de vehículos terrestres de alta velocidad, los llamados maglev, motores y generadores para su uso en barcos, en aviones, en locomotoras y otros vehículos terrestres, sistemas de almacenamiento y propulsión de energía para automóviles, o bien imanes para propulsión de buques. Los sistemas de vehículos maglev de alta velocidad ofrecen una solución a problemas como la dependencia nociva que tenemos al petróleo y los serios problemas de contaminación que estamos viviendo. Hay dos tipos de levitación para vehículos maglev, de fuerza atractiva y de fuerza repulsiva. El maglev atractivo utiliza electroimanes no superconductores, montados en un vehículo, que son atraídos por la parte inferior de rieles de acero. Este concepto fue inventado en Alemania. Una desventaja de este es que el espacio de suspensión entre los rieles y el automóvil es de menos de media pulgada. Sin embargo, ya se desarrolló a gran escala, el llamado Transrapid, que funciona actualmente en Alemania. El maglev, de fuerza repulsiva, utiliza vehículos levitados por imanes superconductores que inducen corrientes repulsivas en un riel, que tiene láminas o bobinas de aluminio. Estos vehículos son levitados de 5 a 10 pulgadas por encima del riel. Este concepto, inventado en Estados Unidos pero desarrollado en Japón, utiliza helio líquido para enfriar el material superconductor, que es una aleación de niobio y titanio, a 269 grados centígrados bajo cero. Esto logra un estado estable de superconductividad, alcanzando vehículos como estos velocidades de 500 kilómetros por hora. El tren bala se inauguró en Japón en 1964 y alcanzaba a 200 kilómetros por hora, y ha mejorado cada vez más, son más rápidos y al mismo tiempo más eficientes en términos energéticos. Para el 2027 se espera que tenga una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora.
Imagina las posibilidades si tuviéramos superconductores a temperatura ambiente. Y por cierto, ¿en qué temperatura va la Guerra Fría en física? En el Instituto Max Planck de Química en Alemania, Mijail Eremets y su equipo aseguran que han observado al hidruro de lantano actuando como superconductor a una temperatura de menos 23 grados centígrados. Pensemos en un futuro donde se alcancen superconductores a temperatura ambiente y donde estos materiales sean económicos de producir. Podríamos hacer las carreteras de material superconductor y podría haber autos que mediante imanes y aprovechando el efecto Meissner pudieran levitar. Incluso podríamos tener la patineta de Marty McFly. Pero aún falta mucho para esto. Imagina lo que nos espera en el futuro con los avances en superconductividad. Y sigue estudiando, tal vez seas tú el que haga algún descubrimiento sobre este tema. Y esto fue todo por este video. Nos vemos el próximo. Jóvenes, ese parámetro de conductividad que aparece ahí, el J igual sigma por E, no deja de sorprender. Listo. Observen cómo ahora ya tenemos, pues, eh, tenemos materiales que realmente hacen una locura. Los superconductores son un sueño y bueno, en este curso no vamos a trabajar superconductores, pero pues sí les muestro eso como que hay que entender muy bien todo el cuento de electricidad y magnetismo para poder uno comprender como adecuadamente todo ese mundo. Listo. Bien. Entonces, voy a trabajar 4 minutos más, son las 9:03, hasta las 9:10 trabajamos y luego descansamos 5 minuticos. Empezamos entonces un tema que es interesante, que es el tema de corriente directa, ¿cierto? Voy a hacer esto mejor con el lápiz. Entonces, aquí ya vamos a saltar a un tema aplicativo como tal, es decir, tenemos que, establecimos que una diferencia de potencial delta de B, ¿cierto? Era igual a la corriente por la resistencia. También sabemos que la potencia que se disipa en cualquiera de nuestros electrodomésticos es I cuadrado por R. Y tenemos dos dispositivos que hemos estudiado en las últimas clases, que son los benditos capacitores, ¿cierto? Y en este capítulo vamos a estudiar las resistencias. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de circuitos que uno trabaja en el mundo moderno, ¿cierto? Son los circuitos de corriente directa o que se llaman DC, donde lo que tengo es una batería que lo que me da es una corriente directa. Y hay unos circuitos que son los circuitos de corriente alterna o AC. AC. Listo. Entonces, los DC se suele mostrar una batería con dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Listo. En AC, la fuente se suele mostrar como una fuente de corriente alterna, que es una función senoidal, que es de esta manera. Una función seno o una función coseno. Listo. En este caso, en el caso de DC, uno dice que, bueno, esto va a tener, digamos, una batería de 10 voltios, 9 voltios, 11 voltios, en fin, cualquier batería. En el caso de AC, uno
hay dos parámetros. Un primer parámetro es que el voltaje va a variar como V igual B sub 0 por una función coseno de un par de parámetros, omega por T más una fase que la vamos a denominar alfa. Listo. Y la corriente va a variar y como I sub 0 por seno de omega T más alfa. Omega T, bueno, ese omega me quedó feísimo, más alfa. Es decir, que vamos a tener corrientes alternas, corrientes que van pasando de un valor positivo a un valor negativo. Acuérdense que esta función, la función seno o la función coseno, pues son de esta manera. Supongamos un seno, aquí es 0 y empieza a hacer esto, empieza a hacer esto, empieza a hacer esto, empieza a hacer esto. Y entonces en estos circuitos el comportamiento es muy particular. Mientras que en los circuitos que nosotros vemos en este curso, esto va a ser de esta manera. Listo. Entonces, en el capítulo siguiente vamos a ver algo de carga y descarga de capacitores, pero eso no llega a ser lo que tiene que ver un ingeniero eléctrico en circuitos AC y DC y aprender de todas estas cosas. Ok. Una batería. Una batería puede tener dos resistencias, ¿cierto? Puestas en paralelo, esto sería una conexión en paralelo, o dos resistencias puestas en serie. Puestas en serie es que abro el cable y pongo un bombillo y cierro el cable, luego abro el cable, pongo el otro bombillo. Esto es lo que denomina una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. ¿Ok? Y la fuente, pues es una batería que puede ser la represa, puede ser cualquier cosa que ustedes tienen. Entonces vamos a irnos ubicando. Las fuentes de voltaje en DC van a ser de este estilo. El polo negativo siempre va a ser el más pequeñito. El polo positivo siempre va a ser el más grandote. Listo. Las resistencias las ponemos así, pero yo ya les mostré que una resistencia es cualquier electrodoméstico que usted tenga en su casa sin problemas. Y esto lo vamos a denominar un switch, que es el switch que ustedes tienen en su casa cuando encienden la luz, cuando apagan la luz. Entonces el switch puede estar en dos posiciones, una posición abierta o una posición cerrada. ¿Listo? Cuando se cierra, pues fluyen los electrones y no vamos a tener, y nuestro circuito, nuestra resistencia va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Cuando no fluye, cuando está abierto, ¿cierto? No fluyen esos electrones y no vamos a poder tener ese trabajo. Bueno, son las 9:10. Descansamos 8 minutos hasta las 15 descansamos 15:16 y continuamos luego con esto para que pues sigamos con nuestro curso. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Listo, nos vemos enseguida.